¿Qué quieren revisar? ¿Alguien que tenga alguna duda para partir por eso? Para que les sirva este Profe, yo, horario. se me olvidó, ¿cómo se llama el número? Pero fue. Cuando van entre medio de dos palitos. ¿Valor absoluto? Valor absoluto. Es que esa clase llegué tarde por un motivo médico y ahí como que vi el video, lo sala la clase, pero tampoco como que lo entendí del todo. Ya, pero ¿inecuaciones o ecuaciones con valor absoluto? Profe, lo que yo no... Ah, perdón. ¿Mm? Inecuaciones. Inecuaciones. Ya, déjame buscar alguna. Voy a compartir pantalla. Profe, ¿y podría enseñar de nuevo cómo hacer esa tablita de los valores absolutos? Sí, pues sí, es que aquí mismo, viendo un problema, va a salir todo eso. ¿Sí? Acá están. Ya, hagámoslos todos si tenemos tiempo. Profe, pues podría hacer otro ejercicio de la guía. Profe, Lo hay Sí, uno último. de la 8 a la 9 que cuesta harto. Sí, la 8B creo que era. La la 8B, 8. creo, la última. 8B, pero lo último Haga la que 8D, profe, haga la 8D. ¿La 8D? ¿Cuál es la 8D? Pero si no hay 8D, hombre, ya tenemos 8B, hasta B. pero Entonces, lo último la que 11, la 11D, Ah, la 11D. Ah, que A, Haga. B, cuesta, C, profe, niño, D. discúlpelo. Ya, hagamos un con valor absoluto y después hacemos la 11D. pero la 8 también, las últimas dos. Eso de determinar Esa del eso que está activado, complemento. sí, del complemento. Ya, Pero creo que el A unión B complemento era vacío porque eran los dos infinitos. Si no me equivoco. ahí vemos, pues. Vamos por partes. Ya. En todo caso, chicos, lo que estaba pensando es que en la tarde igual hagamos ejercicio, por último, después, no sé, pues después que salgan de sus pruebas, hacemos una clase extra y recuperamos la clase. Sí, profe, podría ser un viernes, que como el viernes no tenemos clase, no sé, ahí podríamos recuperar algo, ¿no? Sí, pues. Si con una Que a clase mis que compañeros recuperemos ya tampoco les quedamos. molesta. Sí. O Se estoy recupera. hablando, a lo mejor, no sé. Es que yo digo para que tengamos más ejercitación, no sé. Si por mi Sí, sí, parte. Me parece, profe, nadie excelente, tiene... porque yo estaba planeando estudiar todo el día, pero con más ejercicio voy a poder estudiar menos, creo. Debería. Ya, entonces, Profe, dígame. disculpe, mañana es la prueba, ¿cierto? Sí. Ah, ya. El método de No lo agregaste. resolución tiene que ver con, igual que el ensayo, ¿sí? Ustedes lo descargan y alguien tenía problemas, pero a él se lo voy a mandar por separado en PDF. Profe, y ese ensayo es que yo me saqué un 7, ¿no la podría poner igual? No, pues a ese le falta materia. Le falta materia a ese ensayo porque ese ensayo no contemplaba todo, ¿sí? Contemplaba solo hasta donde habían visto. Iba a ser la misma forma, porque, por ejemplo, ese si uno se equivocaba una vez, lo podía volver a apretar. No, pues, no, eso era para que ustedes pensaran un poco Ah, por Profe, qué y se lo habían otro, equivocado. ¿Mm? eso de las propiedades también entra así en la demostración. ¿Qué es la conmutatividad de Entre esas todo, cosas? pues. ¿Entra todo? Sí, pero ¿Sí entra nosotros, todo? ¿cómo sería? O sea, es que el certamen está casi listo. Le falta agregar un poco de preguntas más porque ayer tuvimos reunión y agregamos varias cosas. ¿Sí? Y falta agregar otro poco hoy día, empezar a hacer la pauta para tener la lista mañana. Y eso. y una pista, profe, entrará esa cuestión que usted ponía a demostrar y había que llenar de propiedades para abajo, como de 7 propiedades para abajo. No sé, pues chicos, Está ahí ustedes van a saber. Pero uno tírese mismo una ir haciendo pistita. todo, pues. ¿Lo encontraban difícil? O sea, pillar las propiedades, sí, porque había que estar volviendo atrás, después ver si era esa, después no, después para la siguiente de nuevo volver atrás. Ya, veamos qué pasa con los valores absolutos. Inecuaciones con valor absoluto. ¿Qué hay que tener presente? Hay que hacer dos ecuaciones distintas. ¿Cierto? Hay que Siempre que hacerlo nosotros tengamos. con eso, con el 3 y con el Profe, menos 3. eso que está Exacto. abajo del 3 no es nada, ¿cierto?
No, es que la copia se agarró un poco más de hoja. Ah. Pintémoslo. A ver ahí. Oye, complicado esto, sí. Ya me estaba asustando. Un símbolo raro, dijiste. Es muy Ya, complicado esto, sí, profe. ahí sí. Ya, entonces, dijeron que valores absolutos nosotros siempre tenemos que descomponer en dos desigualdades que no tengan valor absoluto. Entonces la pregunta es ¿en cuáles? 5 menos 7 menor o igual a 3. Y la otra, 5 menos 7 Más 3. mayor o igual a 3. O mayor o igual a menos 3, creo, algo así. Ya, sí. Y la Sí, pregunta pues le del millón, cambiamos. aquí es donde casi todos se equivocaron en el ensayo. ¿Cuál es el conectivo lógico que va al medio? Unión o no. Aquí depende, creo. Ah, No me acuerdo cómo era. intersección. Intersección. Intersección, o sea, unir. ¿Por qué? Porque no son iguales, no son los dos mayor o igual a 3, pues el otro es menos 3, entonces queda un vacío al medio. ¿O no? Más o menos. Piensen que todo lo que está dentro del valor absoluto es un único número. O es una única variable. ¿Sí? Olvídense de que hay un 5x menos 7. Piénsenlo como una única cosa. ¿Sí? En la recta, el valor absoluto significaba distancia, ¿cierto? Distancia de De un hasta el 0. número hasta el 0. Entonces aquí estamos diciendo, los números que están a distancia menor o igual que 3 desde el 0. ¿Cuáles son? El El 5x 1, el menos 2, 7. No piensen en esto. Oh, lo A rayé mal ver, así. ¿puedes repetir la pregunta, por favor? El U y el menos. ¿Cuáles son los números que están a distancia menor o igual a 3 del 0? los del Ah, el 1 y el 2. el menos 2 y el menos 1 igual. Menor o igual a 3. Sí, el 1, el menos 1, Ah, el 2. el ¿Cuáles 3 más? también. El Y 3. todos los El decimales 3, que po. están entre medio. Sí, pues y el menos 3, El ¿cierto? menos Todo 3. esto. Los decimales que están entre medio, ¿no, profe? Sí, Sí, igual. también, Sí, también, po. pero ¿para qué vamos a explicarlo? Ya todos esos, ¿cierto? Mm. Esos son los que están a distancia menor o igual a 3. Si quieren, ustedes hagan el siguiente ejercicio. Pues. Tomen no sé, un hilo de medida 3. Colocan un borde ahí y hacen la circunferencia. ¿Cuáles son los que toman? Estos de aquí. Estos son los que quedan adentro. ¿Sí? Esos son los que están a distancia menor o igual a 3. ¿Ya? Entonces, ahora, para obtener este intervalo, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Son los que son menores o iguales que 3, ahí está, y además, por eso intersección, los que son mayores o iguales que menos 3. ¿Sí? Sí, O sea, se deben cumplir ambas condiciones. Menor o igual a 3 y mayor o igual que menos 3. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Queda claro? No, yo no entendí, profe. Aquí dijo que tienen que ser, ¿cómo dijo que era? Era menor o igual a menos a A 3, o 3, sea, ¿sí? tiró la flechita para la izquierda. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 3 o hasta el infinito para allá? Hasta el infinito. ¿Ya? Y Y del desde el menos 3 la menos tiró para el infinito 3, para el otro lado, ¿cierto? sí. ¿Y por qué hizo eso? porque eso Porque dice la igualdad. sí, lo que estamos tratando de hacer es esto, reducirlo a algo sin valores absolutos. Ah, ya ¿Sí? entendí, ya. Gracias. Entonces son los que están del 3 a la izquierda y además del menos 3 a la derecha.
Por eso va a unir y por eso nosotros vamos a intersectar, ¿sí? Porque eso es lo que nos interesa, ¿sí? Profe, ¿por qué va a unir? ¿Por qué va a unir? Porque ¿qué pasa si yo le colocara uno? Tendría ¿Qué- que unirlo. ¿Y qué pasa si uno de esas dos? Uy, no, no se juntan Da nunca. todo los reales. Sí, a menos infinito, coma más infinito. Sí, pues, a mí, sí, o también lo pueden ver, hay otra forma de verlo, porque yo necesito que se cumplan ambas condiciones. ¿Sí? Deben cumplirse ambas a la vez. Y cuando yo quiero que dos condiciones se cumplan a la vez, es porque es una intersección. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto A y un conjunto B, ¿cuáles son los puntos que están en ambos a la vez? Están al medio, Ok, claro. ¿Qué sería qué cosa? la unión. No, No, sí, la unión. La La intersección. la intersección. intersección. ¿Sí? Sorry. Entonces eso, yo necesito que se cumpla esto, o sea, en otras palabras, necesito que el X satisfaga esto y satisfaga eso, o sea que el X satisfaga dos cosas, una intersección. ¿Sí? ¿Ahí sí o no? ¿O no todavía? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Solución de la primera inecuación. De esta de acá. Pasa el 3 restando y lo Y lo dejo igual con a 0. 5x menos 10. No es necesario pasar todo a un lado, ¿sí? Porque en este no vamos a dividir por números que no le conocemos el signo. Este es un despeje común y corriente. Ah, entonces quedaría 5x igual, digo, menor o igual a 4. Menor o igual a 10. El 7 pasa sumando. Ah, 10, sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando dividimos por un positivo? Queda igual. Queda positivo. Queda para el mismo lado la desigualdad. ¿Sí? X menor o igual a 2. Ya. Esto escrito como intervalo. ¿Qué intervalo es? Menos infinito, coma 2, incluyendo el 2. Así, ¿cierto? O con corchet, o sea, con paréntesis, da lo mismo. Con corchete nomás, profe. Acostúmbrense a usar las dos. Después les va a servir. Sí, porque no sé, pues van a llegar a cualquier otro ramo, les van a poner un paréntesis y se les va a olvidar lo que era. Mejor saber al Profe, tiro que... ¿Sí? en el intervalo, Dígame. el primer paréntesis, si fuera sido cerrado, bueno, para adentro, ¿Esto? sí, ¿Así? Ya, eso no puede ser. Los infinitos nunca se consideran porque no son números. ya, entonces siempre va a ser abierto ahí. Cuando hayan infinitos, positivo o negativo, el intervalo se abre en ese lado. Ya, ¿Sí? Ya. sí. En el segundo, ¿cómo se despeja? Paso el menos 7 sumando y me quedaría 4. 5x mayor o igual a 5x 4. mayor o igual a 4. 4. Y Ya. después x mayor o igual a 4 quintos. Como intervalo, 0,8. Ah, el intervalo sería x. 4 quinto al 4 más quintos infinito. con más infinito, sí. y sin incluir el infinito. ¿Sí? El 4/5 sí incluido. Miren esta cuestión. Parece, creyó que le dije Siri y me preguntó qué estaba haciendo, o algo así. Ya. No me alcanza para el Siri, profe. Yo invertí en esta cuestión porque no, hacer clases con diapositivas no me gusta. Porque no Ah, puedo rayar, no yo puedo... pensé que era el celu. No, el iPad. Mira, a ver. Ahí está la clase. Ah, qué buena. Sí, pues, profe, más cómodo. Y no Tiene sé, creo que plata. No, no tengo plata. La invertí nomás. Dije ya, aunque duela, en cómodas cuotas de... Un 48.000 cuotas, sin interés.
Ya, ¿No le salía más aquí. cómodo, profe? Hay como una mini pizarra que ¿Mm? son negras y con un lapicito y escribe ahí No igual me... ahí mismo. Sí, Me pero salía queda más más barato. fea la letra. Y es que no se puede ver la pantalla en sí, po. O sea, hay que Ah, escribir ya, como de ya. memoria. Ah, sí. En cambio, aquí yo puedo ir viendo exactamente dónde escribo y cómo lo escribo. Ya, aquí, ¿qué conectivo lógico iba? El La, I. la intersección. La I de intersección, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el conjunto solución? Es de menos infinito al infinito positivo, ¿no? No, es No, intersección. Ah, inter- menos infinito, coma 2, intersección de y la otra cuestión. ¿Y eso cuánto es? ¿Se puede reducir? Sí, pero hay que hacer la cuestioncita. Hay que hacer una gráfica. O sea, igual uno lo puede intersectar directo, ¿ah? Si es que uno lo Pues coloca. no nos Poner todos metamos los en el lío. reales quitando del 2 a 4 quintos sin incluirlo, algo así era o no. Ya, del 2 al 4 quintos. O sea, ¿cuál es más chico? ¿El 2 o el 4 quintos? 4 quintos es 0,8. Entonces, ese es el O sea, que de va 4 primero, quintos al 2. ¿cierto? En ambos casos se incluye. El primer intervalo es del menos infinito al 2 incluido. Ahí está. El segundo intervalo va del 4 quintos al infinito, positivo. 4 quintos al más infinito. Ah, y se juntan entre el 4 Eh, quintos y el 2. el dos. ¿y dónde se intersectan? Entre el 4 quintos y el 2, incluyendo los dos. Ahí está la solución. Pero, o sea, cuando me aparezcan dos resultados y esos se pueden agrupar, los tengo que hacer la recta y colocar como la intersección entre los dos. Es que en este caso es intersección. ¿Sí? Por lo que explicábamos al principio. Ya. ¿Ya? Entonces, como hay intersección, tú ves la parte común. Pero en otros problemas te puede salir una unión y ahí tú tienes que unirlo, ¿sí? No verle la parte común. Pero cuando el valor absoluto cómo siempre saldría es una unión, profe? Ya es que algo había hecho tu ¿En compañera qué antes, caso ¿qué pasó? saldría una unión? ¿Qué está hablando la Yane? Pues Basti. Ah, chucha. O sea ¿Qué que, pregunta? cada vez que tenga valor absoluto tengo que sacar la intersección. No necesariamente. No. Cuando es el valor absoluto menor o igual que un número, va a ser intersección por lo que explicábamos acá. Ah, Porque ya. estamos buscando todos los números que tienen distancia menor o igual a 3, que esto. ¿Sí? Entonces, la Ya, pues. relación es esta. Valor absoluto menor o igual que un número, el conectivo es unido, o sea, una intersección. Hagamos otro ejemplo, a ver, ¿hay alguno con mayor? No, no hay uno con mayor. Lo invento. 4 menos 3x mayor, pongámosle mayor o igual que 2. ¿Sí? Profe, y el último que había que hacer en el 15, cuando de los dos lados de la inecuación había valor absoluto. Este, El C, sí. ahí lo vamos a ver y van a decir, ah, era más fácil de lo que pensé. Ya. Ya, ese, Hay que hacer lo mismo que hicimos arriba primero. casi lo mismo. ¿Por qué casi? Aquí el valor absoluto es menor o igual que un número. Y acá, Mayor o igual. mayor o igual. Cambió el sentido de la desigualdad. Quedaría Ya miren, 4 menos 3x mayor o igual al 2. pensémoslo conceptualmente. Estamos buscando un número cuya distancia al origen sea más que 2. ¿Sí? Un número cuya Es del distancia al origen, 2 al infinito y del menos 2 al menos infinito. Sí. ¿cierto? Son todos esos. O sea, también hay intersección. No. Vamos para allá. No, ¿No hay Mm. intersección entre los dos? po? es la Exacto, unión entonces, entre el lado izquierdo y el lado derecho.
Ahí. Entonces, todos los números que están a distancia mayor o igual a 2 son estos, ¿cierto? Esos junto con esos. ¿Sí o no? Sí, O sea, son los 4 menos 3x mayores o iguales que 2. 4 menos 3x menores o iguales que menos 2. Ya, ¿y qué conectivo lógico usaríamos? Unión. Unión. Una O. ¿Por qué? Porque son alguno de estos, este o este. No es como en este caso, que tenían que cumplirse ambas cosas. O sea, del 3 para atrás y del menos 3 para adelante. No, pues en este caso es del 2 para arriba o también podría ser del menos 2 para abajo. Eso es uno. Entonces ahí está la relación, pues chiquillos. Si el valor absoluto es menor o igual que un número, es un i. Si el valor absoluto es mayor o igual que un número, es un o. ¿Ya? O sea, arriba juntan y abajo no juntan. Exacto. Sí, porque piénsenlo así, pues valor absoluto menor que un número es porque es un intervalo acotado. ¿Sí? Ya definimos lo que era acotado. Mientras que valor absoluto mayor que un número son dos intervalos no acotados, por separado. ¿Ya? Ya, pues y ahora, ¿cómo encontramos la solución de cada una por separado? Despejar X. ¿Sí? ¿Cómo se despeja? La X la pasamos al lado derecho y el 2 pasa al lado izquierdo. ¿Cierto? 2/3 mayor o igual a X. Listo. La otra. Lo mismo. 6 menor o 3. igual que 3X. 2 menor o igual a X. ¿Qué conectivo lógico iba al medio? El La O. O. Oh. Esto me aquí, a ver, creo lo pasé bien. Sí, 2 pasa sumando, 3 pasa así. Está bien. Ya. ¿Cuál sería la solución en ese caso? A este no es B, a este simplemente le puse. Inventé el ejercicio, pongámosle invento. ¿Cuál es el conjunto solución? Esto como intervalo, ¿cuánto sería? Sería el 2, 3, X Dos. menor. Sería menos infinito, coma 2/3, incluyendo el 2/3. ¿Y este de acá? Sería El 2, menos. más infinito. 2 incluido, ¿cierto? ¿Cuál sería la solución entonces? Oiga, profe, yo el Dígame. problema de los intervalos no lo entiendo mucho. ¿Qué cosa de los intervalos? Cuéntame. No lo entiendo mucho, profe. Pero ¿qué cosa en Por sí? ejemplo, el Como... menos infinito con el más infinito, por ejemplo. Es que el menos infinito significa que de aquí va hacia atrás sin terminar en alguna parte. Todos esos resultados hacia ese lado te sirven. ¿Sí? O sea, es desde el 2/3 para la izquierda eternamente. Pero, ¿Mm? Esta es la otra, la que está al lado, fue la que colocó -2, por ejemplo. Esa es la que va hacia el infinito, no por arriba, profesor. Arriba. ¿Cuál? No, aquí mismo. En la misma, pero arribita. En la primera, 4 menos 3x Esta. mayor o igual, sí. ¿Ya? Por eso estudió que
Del -2 hacia el infinito. Es que aquí todavía la X no está despejada. Ya, ¿Sí? Entonces, sí, po, esto tiene que ser menor o igual que -2. Pero todo esto, ¿sí? Yo no tengo idea quién tiene que ser X. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. ya. ¿Sí? Entonces, tú el intervalo lo miras cuando ya despejaste la X. ¿Sí? Ya. Ya, sí, sí, sí. Ya. Y ahora, después, cuando estamos aquí, ¿entiendes cómo pasar acá? Eso es lo que más me gusta. El tema de formar el intervalo. De formar el intervalo. Ya. En este caso, dice que la X es menor o igual que 2/3. Ahí está el 2/3 y dice que la X es menor o igual. Entonces, ¿dónde se ubica si es menor o igual? A la izquierda. A la izquierda. Todo A la eso. derecha. No, pues si es menor o igual. A la derecha del X. A la derecha del X, ¿no? A la derecha del X va a estar el 2/3. Sí. ¿Sí? O sea, el X va a estar a la izquierda de 2/3. Ya, entonces, este intervalo para allá Sería X. sigue hasta el infinito, negativo. Entonces, por eso uno escribe desde el menos infinito hasta el 2/3. ¿Sí? Ya, ya. Y el 2/3, como está incluido, o sea, el X puede ser igual, hacemos un corchete hacia adentro. ¿Sí? En caso que no fuera igual, Queda un corchete hacia afuera o bien un paréntesis. ya. ¿Sí? Y lo mismo acá. El X es mayor o igual a 2. Aquí está el 2. Que el X sea mayor o igual significa que va a estar a la derecha del 2. O sea que partimos en el 2 y llegamos hasta el más infinito. ¿Sí? Ya. Ahora Ya, unido el 2 más infinito. Ese es el conjunto solución. ¿Por qué unión? Porque el conectivo lógico es un O. Es una O. ¿Sí? Y eso es todo. Aquí, si ustedes grafican esto, van a darse cuenta que no se puede reducir más. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Sí, profe. Ya, entonces, ¿cuándo se usa ahí? Dígame. ¿Quién habló algo? No, de que había quedado claro, profe. Ya. ¿Cuándo se usa el I? El I se usa cuando es intersección. Sí, pero en la inecuación, ¿qué tiene que haber para que ustedes usen el I? Tiene que ser menor o igual. El valor absoluto menor o igual que un número, ¿cierto? ¿Cuándo se usa el O? Cuando es mayor o igual Cuando el valor absoluto es al valor mayor. absoluto. ¿Sí? Ojo, si aquí hubiese un menor estricto, es lo mismo. Si aquí hubiese un menor estricto o mayor estricto. ¿Sí? Solo que estas desigualdades cambian. Pues si esto es menor estricto, este sería menor estricto y ese mayor estricto. Profe, ¿Ya? la respuesta la podemos dejar como debajo nomás, ¿cierto? No tenemos que dejarla de algún... Así quedan las respuestas. Tú dices si es que las puedes dejar así. Profe, en el certamen hay una nomás de desarrollo, ¿cierto? Hay una nomás de desarrollo, pero igual les pueden preguntar alternativas con esto. O sea, les pueden poner No, sí, esto y ¿y el decirles cuál es desarrollo el... de la alternativa hay que mandárselo o no? No,
Solo el- la el pregunta de- de desarrollo tiene desarrollo. Y hay que, ¿cómo se le manda? Porque, por ejemplo, en el certamen de ensayo que hicimos, o no sé cómo se ¿Mm? llamaba, aparecía en la última página como una parte en blanco que se podía escribir ahí. Yo ahí no le puse Sí, nada y se lo mandé aparte. sí, yo prefiero que lo suban aparte, si es que le es más Sí, porque cómodo. no tuve idea cómo ponerlo ahí. Sin que, Sí, no, si es que le es más cómodo subirlo en ADECA como tarea aparte, está soy bien. Si medio de guasito en hecho, ese sentido. no, Ah, pero y va a de haber hecho, algo habilitado en ADECA para subir el sí, pues, desarrollo, aparte. si ustedes en ADECA tenían la opción de subirlo. Y yo no lo hice porque, o sea, no escribí nada porque no cachaba cómo subirlo. Ya no, pero no importa, pues si era ensayo. Esa era la idea, que se equivocaran ahora y no mañana. ¿Sí? Ya, entonces va a ser como lo mismo que el ensayo. Enviamos un PDF del desarrollo, sí, nomás. Claro, tienen que subir el PDF del desarrollo. Obviamente dentro del tiempo. ¿Sí? No me sirve que me suban el PDF mañana en la tarde. Profe, yo Sí, pero todavía no lo entiendo. podemos Con subir el dentro de tiempo los 100 minutos que tenemos, ¿cierto? Los 100 minutos. ¿Sí? Yanis creo Eran que habías son 80 preguntado algo, 80 más ¿no? 20. para hacerla y luego 80. 20 para escanearla y todo eso, ¿cierto? Sí. Ah, ya. O sea, para Gracias. escanear ¿Y qué el nombre le ejercicio, en ponemos realidad. al escáner, Profe, profe? disculpe, El nombre da lo mismo. Si ahí me aparece quién lo subió. Ojalá su nombre sí, pues, para no estar después buscando. que no sé si lo dijo o no puse atención. ¿Mm? ¿Cuántas preguntas alternativas son? Creo que van a ser 12, no estoy seguro. Hoy día vamos a terminar de ver eso. Y Pero son aparte, una 12 de o desarrollo. 13. Sí, eso. Parece que eran Ya. 12 de alternativa y una de desarrollo, si mal no recuerdo. Ya, el ensayo tenía menos, ¿por qué? Porque era menos materia. Era simplemente para que se hicieran una idea del tipo de pregunta. ¿Ya? Ya. Y alguien me había preguntado por este, ¿cierto? No me acuerdo quién fue. Sí, no sé si fue la Cata o la Cata, una de las La, dos. la Cata, la Cati. Empezaba con K, una de las dos. La Katy. A la Cate fue entonces. La ventaja de esta cuestión es que puedo ir copiando. No tengo que estar escribiendo todo. Ya, ese. ¿Se ve difícil o no? Sí, ¿Por qué se ve difícil? Depende si es que usted nos enseña ahora. sí, pues si usted Para ver nos cómo es. enseña se va a ver un poquito más fácil. Que tiene valor Ya. absoluto a los dos lados, entonces no sabemos qué Yo mover. encuentro que no sería tan difícil. Solo tendríamos Esto, que separar la X con los números, es que ¿o no, separarlo profe? es difícil. ¿Por qué? Porque hay valores absolutos. No se pueden sacar así como así, pum, Ah, Exacto. porque tiene Tienen que que haber un llegar número y... positivo dentro. Ya, este ejercicio tiene tres Profe, formas de ¿y si pasa hacerse. el valor absoluto dividiendo Eso, para allá iba. ¿Este qué signo tiene? y lo igual a cero? Un valor Positivo, absoluto, ¿qué ¿no? signo tiene? Es un positivo. ¿Qué pasa si dividimos Más, por un positivo? queda negativo. Queda igual. La No, igualdad. porque que al otro lado es negativo, pues, profe, ¿o no? No. O Son estamos los dos hablando de un... positivos, Ah, pum. estamos La hablando de igualdad. un puro valor absoluto, queda positivo. Sí, una compañera dijo, si dividimos por este número que sabemos que es positivo, ¿qué pasa con la desigualdad? Lo dijo una compañera. Queda positiva. No cambia, no cambia, No no cambia. cambia, Esa es no la cambia. respuesta. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo Lo estamos único que, Sí, dividiendo? profe, lo para único que estoy juntarlo, porque haciendo, si no No tendría que entendí. hacerlo por separado. lo único que estoy Sí, haciendo es dividiendo por esto, que es positivo. Profe, pero Si lo si hiciera Profe, por pero dividimos eso no separado. tiene que igualar a cero. A ver, es que como hablan varios a la Positivo vez, a veces uno. me... Porque ¿qué pasa si dividimos un número por sí mismo? A uno. Ah, ya, Piénsenlo ya, así. ya. 1 partido, les queda 4 menos x partido x más Nos queda el 2. mismo resultado, ¿no?
Ahí sí. Ya. El valor absoluto tenía una propiedad que era bien buena. Decía, valor absoluto de A por valor absoluto de B es lo mismo que valor absoluto de A por B. Y pasa lo mismo con el cociente, si el cociente es un producto igual. Entonces, esto yo lo puedo juntar en un único valor absoluto. ¿Sí o no? Ah, ya. Ya. ¿Y esto? ¿Cómo lo resolvemos? Buscando los resultados que den 0 arriba y abajo. No, abajo no puede dar 0. Porque Pero, si no, pero lo quedaría mismo, inconcluso. pero hay que buscarlo igual nomás. Si después decís Sí, que no po. sirve, no. Debe Pero haber estoy diciendo resultado eso. el 1 y el menos 1. El valor absoluto. Eso, ¿cierto? Esto de acá se parece a lo que hicimos recién. Valor absoluto de un número menor o igual que otra cosa. ¿Qué pasaba? Se hacían dos ecuaciones, inecuaciones. Inecuaciones, ¿cierto? Esa. Y esa otra. ¿Qué conectivo lógico va al medio? No sé, Intersección. Ahí, como dijo por ahí los dos. ¿Por qué va unir? ¿O intersección? Porque era menor que el que está en el lado derecho, algo así era. O sea, yo no entendí así. porque no se unen. Tenía que ver con este sentido de desigualdad. Valor absoluto menor o igual que un número era unir. Yo no entendí que cuando el lado izquierdo era menor, era una I, y cuando era mayor era una O. ¿Y qué pasa si lo escribo al revés? Si lo escribo así. Ahí ya tenéis que verlo del otro lado, ¿no? Entonces Sí. ese sería lo Entonces, mismo, ese sería la I el valor también. absoluto tiene que ser menor. ¿Sí? Eso. Sí, eso sería. Eso. Ya, ojo, pero aquí hay que tener un cuidado. Cuidado, escribamos. ¿Qué pasa con el x igual a menos 2? Se indetermina. Se indefine. Se indetermina. Se indetermina, se indefine, ¿cierto? Pero se indefine Es lo esto. mismo. ¿Sí? Esto se indetermina. Pero ¿qué pasa con la inecuación original? ¿Está definida para Cambia x el- igual a menos 2 o no? No. ¿Cómo que no? Sí, entonces sí. Entonces, este caso debemos revisarlo aparte. ¿Y de dónde salió el x igual a menos 2, profe? Del X más 2 Disculpe. abajo. Cuando dividimos por esto, siempre que yo quiero dividir por algo, no puedo dividir por 0. Le buscó el número que de Ah, 0 entonces abajo. no puede ser menos 2. Ah, ya. Exacto. X, para Pero hacer este proceso, el x no puede ser menos 2. ¿Sí? Pero en la ecuación general sí puede. Eso, Pero por en eso no esta está ecuación sí preguntando esto. puede. Sí. Por eso no En está esta preguntando ecuación eso. sí puede. Entonces, por eso tenemos que estudiarlo aparte. ¿Qué pasa si reemplazamos x por menos 2? ¿En lo que tenemos nosotros abajo o arriba? Arriba, en lo Ah, primero. no, ahí. Ahí da. Quedaría 0 a un lado. ¿Y al otro lado? Quería 4. 6. 6. Quería 6. 6. ¿Esa desigualdad es cierta? Ah, sí, sí, sí. Sí. No, No, ¿cierto? no porque debería ser menos 6, pero No. para Sí, que sea entonces, verdadera. conclusión, x igual a menos 2 no es solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que hagamos aquí, no hay que intentar agregar ese menos 2 en alguna parte. ¿Ya?
¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si pasa esto? Ahí estaría bueno. Podría ser verdad. Ahí sí es solución y tendríamos que agregarla a las soluciones que salgan de acá. ¿Ya? Entonces, eso. Siempre que ustedes quieran dividir por un número, o en realidad por una expresión, tienen que hacerse esa pregunta. ¿Esa expresión será 0? ¿Sí? Porque no se puede dividir por 0. ¿Ya? Profe, Dígame. tengo un problema y vino un caballero de BTR, me voy a tener que retirar, disculpe. Vale. Ahí nos vemos más rato Profe, entonces. ¿lo ¿Sí? puede volver a explicar? Ya, lo explico de nuevo. Sí, profe, Como yo est- tampoco entendí mucho. Sí, como estamos dividiendo por valor absoluto de x más 2, eso es válido siempre y cuando esto no sea 0, ¿cierto? Profe, ¿por qué estamos dividiendo por 1 partido por x más 2? Ya, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque así los dos valores absolutos se transforman en uno solo. Es como para juntar solamente los valores absolutos y no tener que hacerlo separado. Exacto. Sí, no, porque si es que lo intentamos hacer así como está, es horrible. Sale una ensalada de 4 inecuaciones con O y con I, y no. ¿Ya? Entonces, para eso, para poder juntar los dos valores absolutos en uno, yo estoy dividiendo por este. También podría dividir por este, ¿ah? Da lo mismo. O sea que da igual como planteé yo la división, puede ser con cualquiera arriba de otro. Sí, solo que si yo divido por este, me va a quedar mayor o igual que 1 y esta al revés. Ah, claro, pues si lo doy vuelta cambiaría Sí, también el menor igual. ¿sí? Ya, entonces, como estamos dividiendo por esta cantidad, nosotros tenemos que decir, chuta, ¿qué pasa si es 0? ¿Cuándo es 0 esto? Cuando x menos 2. X es menos 2. Entonces, ese caso hay que estudiarlo por separado. ¿Sí? Nosotros reemplazamos el x por menos 2 y llegamos a esto. ¿Y eso es cierto o es falso? Falso. Falso. Entonces, lo que deducimos con eso es que el menos 2 no es solución. Ah, pero eso se puede, lo podemos determinar cuando empezamos a resolver, ¿o no? Sí, podríamos perfectamente determinarlo al principio. ¿Sí? Ya, Entonces, como entonces, respuesta sería solamente que x menos 2 no es solución no, hay que resolver esto. o la intersección, esa es la intersección. Esto hay que resolverlo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el menos 2 sí hubiese sido solución? ¿Cómo resolvimos el otro, profe, o no? Este se resuelve con tabla de signos. Ah, ya. O sea, analizando los signos por intervalo. Lo que hemos hecho, vamos a hacer uno igual, sí, pero no este. ¿Ya? Voy a hacer el 15D, parece que me habían dicho que está largo. Ya, entonces, ¿qué hubiese Este pasado? es el 15D. ¿Este es el 15D? No. Sí, parece que No. sí. Y Sí, profe, este ¿sí? era... Yo le dije el 11D, profe. El 11D, 15C. ¿Cuál es? ¿Qué me habían dicho? 15C Yo le parece que dije estamos haciendo. El el 15C 11D. estamos haciendo. Yo le dije el 11D, profe. Ah, ya. Pero el 11C está más difícil que el 11D. ¿No? Ah, no, porque tienen distintos. Ya. No, Este es no el lo que sé. vamos a No, hacer. profe, yo en la 11 la C, yo encontré, no, o la B, no me acuerdo, encontré un resultado diferente. No sé si me equivoqué yo o no sé. De ahí lo vemos. Ya entonces, para cerrar este ejercicio, si hubiese salido que menos 2 sí era solución, ¿qué tendríamos que hacer? Que Agregarlo debería al ser resultado final. Agregarlo a las soluciones que salen acá. Eso es todo.
Sí, porque en esto el menos 2 no va a ser solución. ¿Por qué no va a ser solución? Porque Porque indefina o Porque se Uno puede indeterminada. dar indetermina, ¿no? cero. Exacto, porque se El indetermina. denominador. ¿Sí? Entonces, con esto ustedes saben si es que hay que agregar eso o no hay que agregarlo. ¿Ya? Y vamos a resolver este que es muy parecido. O sea, en realidad todos los que tengan fracciones se resuelven de la misma forma. ¿Sí? En este ejemplo tenemos dos inecuaciones que involucran fracciones. ¿Sí? Primero que Profe, vamos a hacer... Dígame. me quedó una duda. ¿Cuál? ¿Qué hubiera pasado si en vez de haber llevado el x más 2 para el lado izquierdo, hubiéramos llevado el 4 menos x para el lado derecho? ¿La solución, ese del menos 2, hubiera sido lo mismo o no? No, hubiéramos tenido ahí que analizar con el x igual a 4. ¿Sí? Ah, o sea, ¿Qué se es hace el como algo que? parecido, pero la solución sería distinta, ¿o no? No, la solución final va a ser la misma, solo que el desarrollo es La misma. distinto. Sí. Ya. Sería que 4 no, o sea, sería que Ya mira, x4 no podría ser solución, ¿o no? dividamos Quizás por Profe, 4 menos sin x. entender lo anterior. O ya hagamos completo este mejor y lo vamos comentando. Dividamos por, o mejor, antes de eso, para que quede ordenado. X igual a 4, ¿es solución? Dividiríamos por 0, ¿no? Sí, pues no, no sería solución porque quedaría 4 menos 4. Ya, eso es 0, menor o igual que 6. X 6. ¿Es cierto? Sí. Sí, entonces tendríamos que Ah, agregarlo sí. al final. X igual a 4 es solución. De la inecuación. ¿Sí? Ya. Ahora, dividamos por valor absoluto de 4 menos x. ¿Cuánto nos queda? Nos queda eso, ¿cierto? Si es que dividimos por este. Sí. Sí, me parece. Ya. Valor absoluto de algo mayor o igual que un número. ¿Qué significa? ¿Era ahí? Va a ser mayor o menor al menos 1. Ya cuando el valor absoluto era mayor que algo, era 1. ¿Sí? Resolvamos cada una. Pongámosle numerito. Este 1 y este 2. ¿Qué se hacía cuando teníamos fracciones? Buscar los valores que daban 0. Buscar los valores que daban 0 al tiro o no todavía. Había que El hacer de algo abajo. antes. Pasa al El de menos abajo. 1. Primero igualarla a 0, ¿no? Eso, ¿cierto? Agrupamos todo a un lado. Da lo mismo cuál. ¿Sí? Si quieren pasan el 1 restando o la fracción la pasan restando, como sea. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esta operación? La suma de fracciones da x más 2 más x menos 4 partido en 4 menos x. Reducimos los términos.
Son 2x, 2 menos 4 menos 2, partido 4 menos x. Ya. Y ahora sí. ¿Alguien había dicho? ¿Qué hacemos ahora? Buscar los que den 0 arriba y abajo. ¿Dónde se hacen 0 los factores? 4 y... 4 y un medio. 4 y un medio. ¿Dónde se hace 0 esto? Ah, en un 1. En 1, En 1. En 1, perdón. En 1. Ya. En En uno. 1 y en 4. Los ordenamos. Ahí está. 1 y 4. ¿Por qué no? Porque esto lo iguala a 0. ¿Cuánto vale la x? 2 por 1 menos 2. Sí, el 2 pasa sumando y después divides por 2. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí sí. Ya. El primer factor, 2x menos 2, ¿dónde se hacía 0? ¿Era En 1. en 1? En 1. ¿Qué pasa si el x es más grande que 1? Queda 2x, positivo. 2x menos Queda 2 es positivo. positivo. Ahí está 0. ¿Y qué pasa si el x es menor que 1? Queda negativo. Queda negativo. Profe, disculpe, ¿Sí? que yo ya volví, pero en esa tablita tengo que hacerlo siempre. ¿En qué tengo que escribir los números, por ejemplo, el 1 y el 4? Siempre tengo que ver en cuál queda 0 y eso lo escribo. Sí, tienen que ser los números en donde se hace 0 cada factor. Tanto el de arriba como el de abajo, en la misma tablita. Sí. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces, el 2x menos 2 en 1 se hace 0. Si el x es más grande que 1, 2x menos 2 es positivo, y si es más chico, es negativo. El 4 menos x se hace 0 en 4. 4. ¿Qué pasa si el x es más grande que 4? Es negativo. Negativo. Ser negativo. ¿Y si es más chico que 4? Positivo. Positivo. Ser positivo. Ya, pues con eso estamos listos. El cociente entre un negativo y un positivo, ¿qué signo tiene? Negativo. 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 El cociente Negativo. entre dos positivos. Positivo. Positivo. El cociente entre 1 y 1. No, profe, pero ahí... Ah, 1 y 1. Negativo. Son negativos. ¿Cuáles son los que a nosotros nos sirven? Los del Mayores a medio, 0. entre el 1 y el 4. Mayores o iguales. En este caso, 1 incluido, sin incluir el 4. Incluyendo los dos. Ah, no, incluyendo Sin el puro incluir el 1. 4. Sin incluir el 4. ¿Y qué habíamos dicho del 4? Que después hay que agregarlo, pero al final sí. No, Que hay que sumarlo después, pero no entendí porque llegué tarde. no servía. El 4 sí sirve. Ya, pero si quieren lo agregan Sirve, pero ahora o todavía no. después. Sí, Sirve, después sirve, mejor. pero no sé cómo agregarlo después o más. Sí, no, más tarde. Dejémoslo así por ahora. ¿Sí? Lo agregamos al final. Si da lo mismo cuando lo agreguemos. Ya, ahí Ahora hacemos está. la tablita de la otra, ¿cierto? Entonces, aquí está una de las soluciones. Del 1 al 4. Ahora tenemos que resolver este otro. No, mentira, no era ese. Era este. Entonces, este era el problema 2. Ahí está. ¿Qué hacemos primero? Pasar el Tirar 1. Sí, hay que pasar el 1 para el otro lado, sumando.
Así, ¿cierto? Pasamos el 1 sumando. Sí. Y ahora ¿Cómo nos queda? multiplicamos. Multiplicamos por... No, era para sacar el mínimo como un múltiplo. Ah, ya. Sí, aquí la El suma 1, queda para ustedes. el 1 por X 4 más y por menos 2. X. Y de hecho este va a quedar más fácil. ¿Qué pasa con las X del numerador? Se eliminan. Se van. Y queda 6 arriba y abajo queda 4 menos X. Ya, y llegamos a eso, chicos. ¿Qué hacemos ahora? Buscar el Ocupamos 0 4 menos abajo X nomás. nomás. Porque como el 6 no tiene X, no lo ocupamos para la tablita. Y en la tablita vamos a tener solo el lado derecho y el lado izquierdo. O sea, más fácil. Sí, pues, es que, o si no, pueden pensarlo más fácil todavía. Si un positivo lo dividen por algo y les da negativo, ¿esto qué signo tiene que tener? ¿Cómo? Disculpe, ¿puedes repetir? Nosotros queremos que el resultado sea negativo. Lo de arriba es positivo, ¿qué signo tiene que ser tener lo de abajo? negativo. 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 ¿Sí o no? Porque si fuera positivo tendríamos el cociente de 2 positivos, pues eso nos va a dar menor que 0. ¿Cuál es la solución de eso? X igual a X mayor no, sí, pues X mayor a 4. Mayor a 4. ¿Y eso como solución, como intervalo? Sería corchete abierto 4, más infinito. Exacto, ¿cierto? Ya, ¿y qué tenemos que hacer ahora con estas dos soluciones? Unirla. Unir. ¿Ya? Y unirle también el 4. El 4 aparte. Ah, eso, Entonces, profe, no lo entendí. Como llegué después, ¿me podría hacer un resumen de por qué sacó el 4? Si quiere, ya, es que termine cuando... Sí, el ejercicio nomás, pues, profe. ya, termino el ejercicio y te lo explico, ¿vale? Tío, para no cortar el problema a la mitad. Ya, entonces, del 1 al 4, sin incluir, unido del 4 al más infinito, unido el 4. Ya, ¿y eso se podrá sintetizar o escribir más cortito? 1 incluido con más infinito. Exacto. Unido al 4. No, ahí está listo, porque aquí, fíjense que este intervalo y este intervalo están separados solo porque no tiene el 4. ¿Sí o no? O sea, va del 1 hasta el 4 y después del 4 para arriba. ¿Pero qué pasa si agrego el 4? Le agrego el 4 al final, entonces lo mismo. Se juntan. Estoy justo agregando eso, se juntan. ¿Sí? Ya, pues esa sería la solución del problema. Ahora, ¿podría explicar lo del 4? Por favor. Si De explico nuevo, eso, profe, de nuevo. De nuevo. ya, de nuevo. Ya, hasta aquí. ¿Estamos bien? No, yo no entendí nada, profe. ¿Qué cosa no entendiste? Pero esta Nada. solución, Tampoco. ¿y esta? Yo, Llegué hasta la primera solución, hasta la donde que se ocupó la del medio porque todos eran positivo, positivo, positivo y se podía ocupar entre el 1 y el 4. Hasta ahí llegué. Ya. Entonces, ahí está. Ahora hay que resolver la otra. ¿Sí? Porque teníamos dos desigualdades, esa y esa. Que hay que unir las soluciones. ¿Sí? Entonces, esa que mostraste recién del 1 al 4 es la solución de esta. Ahora tenemos que encontrar la solución de esta inecuación. ¿Sí? Aquí está. Simplemente se copió hacia el otro lado. El menos 1 lo pasé sumando. ¿Ya? Quedó esto. Aquí tenemos que hacer la operación con las fracciones simplemente. No queda de otra. Al hacer la suma,
se obtiene esto. ¿Por qué? Porque x más 2 por 1 es x más 2, 4 menos x por 1, 4 menos x. 4 menos x por 1, 4 menos x. ¿Sí? Nada que hacer. Y ahora, cuando nosotros reducimos términos, 2 más 4 son 6, las x se cancelan. ¿Sí? Y llegamos a eso, a esta parte. ¿Sí? Entonces ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo una división es negativa? Cuando uno de los dos es negativo, Cuando tienen distintos signos, ¿cierto? eso mismo. Cuando el numerador y el denominador tienen distintos signos. El numerador, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces, ¿qué signo debe tener el denominador? Negativo. Negativo. Ahí está. ¿Sí? Como este de aquí es positivo, el de abajo tiene que ser negativo. 4 menos x es negativo y ahí sale que x es mayor que 4. Por lo tanto, ¿cuál sería el intervalo solución? Profe, Dígame. una consulta. El uno de arriba, que está ¿Este? arribita, ¿sí? ¿Qué pasa con él? Es que aquí yo sumé estas dos cosas. Ya. ¿Sí? Es una suma de fracciones. Y da lo que está ahí abajo, x más 2, más x. Sí, menos exacto. Al hacer esta operación da este resultado. Ya, ahora, si esa parte se pierden, van a tener que revisar suma de fracciones, chiquillos. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con álgebra de números reales, eso corre por cuenta de ustedes. Les puedo orientar, pero no les puedo dar todo. Pero al sumar uno, Con el 2, pues, profesor. Este se No, suma No con es, todo. no es así porque el uno está partido 1 y el otro está partido en x menos 4. Exacto. Son iguales. ¿cómo Para sacar un sumar fracciones, mínimo como un múltiplo? Se suman cruzados, ¿cierto? sí. Ahí Se está, multiplica por ese eso con no ese, había más ese con captado. ese, partido ese con ese. Y queda ¿Sí? como denominador el 4 menos x. Ya, sí. Sí. ¿Sí? Ya, Profe, entonces, ¿au? y el 4, ¿Qué 4? que yo le pedí que me explicara el por qué dejó el 4 aparte. ¿Por qué agregamos el 4, profe? Eso quería Ah, sí, saber. pues, no, sí, para Es allá que voy. llegué. Ah, ya, gracias. Es que como empecé desde el principio, Sí, pues deja que termine bien, pues. ya, pues entonces, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí? O hasta acá mejor, hasta acá lo que marqué en el cuadro. Aquí Sí, lo único que se hizo fue tomar esto y reescribirlo. ¿Sí? Sí. Ya, entonces ahora, una división es negativa cuando su numerador y denominador tienen signos distintos. ¿Cierto? El de arriba es positivo. Por lo tanto, el de abajo tiene que ser negativo. ¿Sí? Negativo. Ya, pues y ahí despejan el x. X es mayor que 4. Esto escrito como intervalo. ¿Cuál intervalo sería? Abierto 4 más infinito, con lo que está Exacto. en verde al lado. ¿Sí? Ese intervalo. Entonces, ahora voy a explicar lo del 4. La solución final va a ser la solución del problema 1. ¿Sí? Ahí está. La solución del problema 2. Ahí está. ¿Sí?
Y además nosotros tenemos que agregar el 4 porque ya sabemos que es solución. Lo vimos al principio. ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué lo vimos al principio? Porque íbamos a dividir Espere, por ¿dónde, este dónde, factor. dónde? Aquí. Esta era la inecuación original. ¿Sí? Ah, sí. Ya, pues, y en este el 4 no está restringido. ¿Cierto? Aquí el X Sí, podría ser porque 4. queda en el numerador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros dividimos, por así decirlo, le estamos agregando una restricción. O le estamos agregando algo malo. Entonces, por eso se analiza aparte. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la conclusión al Sí, reemplazar por 4? 0 es menor o igual que 6. ¿Y ahí eso es cierto? Sí. Sí. Pues. O sea, ¿qué pasa con el 4? Es una de las soluciones. Es una solución también. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener al final. Ahí. Va a ser la solución 1 junto con la solución 2, pero además junto con el 4. El 4 también es solución. ¿Sí? Ahí sí lo entendí, profe, gracias. No, yo el Ya. 4 todavía no lo entiendo. Todavía no entiendo el tema del 4, profe. Ya, pero ¿qué cosa? ¿Por qué lo estamos agregando? Dices tú. Sí. ¿Por qué es solución? ¿Por qué es solución? Porque si ¿qué significa ser solución? Es solución en la ecuación normal, no en la otra. Y por eso se agrega después. ¿Sí? Porque, ojo, quizá esto es lo que le falta, el concepto de solución. Un número es solución de una inecuación si es que al reemplazarlo la desigualdad es cierta. ¿Sí? Eso lo definimos. ¿Sí o no? Ya, pues, y el 4, si uno lo reemplaza en esta, que es la original, o en esta, es la misma, llegamos a una desigualdad que es cierta. ¿Ya? Y si es cierta, el 4 sí es solución. ¿Ya? Ahora, una pregunta. En esta parte, ¿por qué el 4 no es solución? ¿Por qué el X no puede ser 4? Porque queda 0 abajo y se indetermina. Exacto, ¿cierto? Aquí el X no puede ser 4 solamente porque está en un denominador, pero ese en realidad no es un problema que tenga el ejercicio. ¿Sí? Ese problema se ocasionó porque nosotros dividimos por algo. Ese problema no tenemos nosotros. Exacto, es un problema nuestro, no es un problema del ejercicio. ¿Sí? Entonces, si el 4 es solución, ahí está, necesariamente al final tenemos que agregarlo. Si no lo agregamos, estamos quitando una solución, derechamente. ¿Sí? Y esto, ojo, hay que hacerlo siempre que ustedes dividan por algo. Si ustedes dividen por algo, tienen que preguntarse, ¿y qué pasa si eso es 0? ¿Será solución? ¿Ya? Entonces, por eso, junto esa y la junto con el 4, que también es solución. Ya, ahora, para ir terminando, porque tengo que ir a hacer comida. Esto es el intervalo
que va del 1 incluido hasta el 4 sin incluir. 1 incluido hasta el 4 sin incluir. Ahí está. Esta segunda parte es desde el 4 sin incluir hasta el más infinito. O sea, del 4 también sin incluir hasta el más infinito. ¿Y qué pasa si ahora agrego el 4? ¿Qué estoy haciendo? Sería del 1 hacia el más infinito. Incluiría todo. Sin... Estoy Exacto, poniendo dos veces. Estoy poniendo justo el punto que me une a los dos intervalos. ¿Sí? Y por eso es que queda como solución desde el 1 al más infinito, porque este 4 hace que estos dos intervalos se me peguen. ¿Sí? Sí. Ya, y eso, esa sería la respuesta. Si ustedes lo resuelven dividiendo por x más 2, es lo mismo, ¿sí? El mismo desarrollo, casi el mismo desarrollo, y deberían llegar a la misma respuesta. ¿Ya? Cuando trabajan con esta, el x igual a menos 2 no es solución, así que no hay que estar agregando nada al final. ¿Ya, chicos? ¿Estamos más que en la hora? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, Sí, en la profe, tarde nos vemos. vamos a seguir haciendo problemas, ¿vale? Chao, chao. Profe, ¿va a subir la clase? Sí, esto lo grabé, así que lo subo al tiro. Ah, ya, muchas gracias. Vale, nos vemos. Chao, chao. Gracias.